Bueno, y ahora sí estamos grabando. Sí, ayudémonos con una laminita para recapitular un poco lo que hemos dicho y lo que han dicho ustedes. Y hagámoslo con herramienta de dibujo ahí está Mailing Corella. Bueno, entonces básicamente voy a poner aquí crecimiento es igual a peso seco de los diferentes órganos de la planta. Hemos estado sembrando, por cierto, para que sepan, maíz cada semana, desde que inició el semestre hasta la semana pasada. Entonces, como toda la semana sembramos 2 plantas de maíz en un pote, allá en el invernadero, que lamentablemente ustedes no pueden entrar a verlo, tenemos una planta de maíz que está próxima a la floración masculina y una planta, 2 plantas que son una semana más jóvenes y así sucesivamente, hasta unas que están pequeñitas. Entonces, lo que vamos a hacer con esas plantas precisamente es separarle los órganos, meterlos en un horno a 60 grados, lo hacemos secar, secado a 60 grados Celsius. ¿Por qué creen que se hace a 60 grados Celsius y no a 105 o 110 grados como se secan los suelos, por ejemplo? Ustedes están llevando el curso de suelos, tal vez hayan tenido que secar suelo. Bueno, aunque ahora con la pandemia tal vez no, pero ¿hay algo que se les ocurra para decir que se use 60 y no 110, digamos? Creo que tal vez si es muy caliente, se puede como quemar, no se seca, digamos. Me imagino que ya si se sobrepasa, se quema o se daña. Sí, se daña la muestra en el sentido de que eh, mayor de 70 grados, podríamos decir Celsius, puede volatilizar parte de la materia seca de interés. Es decir, tenemos que tener presente siempre que las plantas son seres vivos, son delicados y si aumentamos mucho la temperatura, tal y como lo indica la compañera, se pierden algunos elementos y eso haría que esa muestra no sea comparativa con la muestra de otro investigador en otra parte del mundo, con otro cultivo. Ahora, la idea de secar el tejido es para eliminar el agua porque el contenido de agua es muy abundante en las plantas. Hay tejidos de las plantas que tienen hasta casi un 90% de agua, ¿verdad? Entonces, la idea es comparar materia seca con materia seca, no cantidad de agua, porque eso no es, el agua presente en la planta no ha requerido en principio un esfuerzo metabólico de parte de la planta, no ha sido consecuencia de su fotosíntesis, aunque bueno, en última instancia todo está relacionado, pero digamos no está directamente relacionado a la fotosíntesis. Ya ustedes conocen en detalle cómo funciona la tasa transpiratoria de las plantas y sabemos que es un proceso físico que no requiere energía química ni cosecha de luz como sí lo requieren, lo requiere el metabolismo primario y secundario de las plantas, ¿no? Esa es la razón por la cual entonces preferimos utilizar peso seco en lugar de peso fresco. Bueno, eso lo van a poder desarrollar ustedes cuando tengan que escribir el informe relacionado con esas plantas de maíz que les mencioné. Bueno, en cuanto a desarrollo, una compañera nos mencionó la floración y después de la floración sigue la fructificación.
estos dos eventos les llamamos hitos fenológicos. Y la fenología es una es una parte, digamos, de la botánica vegetal que se preocupa por establecer relaciones entre factores físicos del ambiente y el desarrollo vegetal. ¿Qué factores físicos del ambiente se les ocurren que podrían estar jugando algún rol en este tema de la fenología? El clima, profe. Correcto, pero desagregame un poco más el clima, o sea, yo estoy de acuerdo en que tenemos el clima, pero ¿qué variables componen el clima, digamos, ese concepto de clima? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué sensores tiene una estación meteorológica, por ejemplo? No sé si han visto la que está en la sede ahí detrás de la biblioteca, ¿no? Bueno, no han tenido chance, creo yo. Humedad, puede ser. Correcto. Miden humedad del aire. ¿Qué más? Temperatura, profe. Muy importante la temperatura. Generalmente la temperatura del aire también. ¿Qué otro? Precipitación. Ese es muy importante también. Precipitación. Eso se mide generalmente en milímetros. Yo hago M's con 4 cuestitas, pero son con 3, ¿verdad? ¿Qué más? Piensen en la fotosíntesis. ¿Qué se ocupa para hacer fotosíntesis? Piensen como plantas. ¿Qué comen las plantas? Bueno, esta se mide en porcentaje. Temperatura del aire se mide en grados Celsius. ¿Y qué comen las plantas? No puede ser que no se acuerden de lo que comen las plantas. Profe, radiación solar. Radiación solar, exactamente. Entonces, medimos la radiación. Y bueno, ya la radiación la hemos descompuesto un poco en el curso, ¿verdad? Hemos hablado de una que se llama fotosintéticamente activa. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las longitudes de onda que representan a la luz visible, que sería la misma que llamamos fotosintéticamente activa? De 400 a 700. Muy bien. ¿Qué unidades? 400 a 700, ¿qué? Milímetros, metros, Nanómetros. nanómetros, correcto. Y un nanómetro es igual a ¿cuántos metros? ¿Te acordás? Bueno, un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Es algo muy chiquitito realmente. Ok, bueno, si tuviéramos una estación de estas en la casa, digamos, o en la finca, que van a tener algún día, esperemos, o bueno, el lugar de trabajo, entonces ustedes podrían saber cómo varía la humedad del aire ahora con las estaciones meteorológicas que existen. Con menos de $2,000 se pueden comprar una
que les mande a la computadora cada segundo, si ustedes quisieran, el dato de humedad del aire, la temperatura del aire, la precipitación, desde luego, y la radiación, bueno, fotosintéticamente activa, pero otra radiación es la llamada total, que generalmente se mide en watts por metros cuadrados. Esta fotosintéticamente activa, bueno, ya ustedes saben que se mide en micromoles por metro cuadrado por segundo. Y bueno, las estaciones meteorológicas tienen otro sensor, que es la veleta. No sé si la han visto. La veleta permite determinar la dirección y la velocidad del viento. Bueno, ya si tenemos una estación, digamos, superior a esta, tendríamos también, voy a poner aquí en azul lo adicional, temperatura del suelo. Podríamos poner temperatura de la planta. Eso sería muy útil también. Y en algunas estaciones meteorológicas, incluso para uso doméstico, sobre todo en países lejos del Ecuador, que tienen una atmósfera menos grande que la que tenemos nosotros. Entonces miden también radiación ultravioleta, UV, ultravioleta, y también algunas estaciones pueden medir el ozono, concentración de ozono, que puede ser muy desagradable para los seres humanos. Pero bueno, esos serían más o menos los factores las variables físicas del ambiente que podrían estar incidiendo en nuestro cultivo. Bueno, sí, vamos a hacerlo con este color. De la precipitación, podemos deducir una variable de utilidad agronómica que le llamamos evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial nos permite saber cuánta agua tengo que ponerle a mi cultivo para que satisfaga sus necesidades. Se llama evapotranspiración porque incluye tanto la cantidad de agua que pierde el suelo por evaporación, haya o no haya plantas, el suelo evapora agua, del suelo se evapora agua, y desde luego, si hay plantas, entonces las plantas con sus raíces son capaces de atraer agua a sus raíces y hacerlas pasar por sus tejidos, por el xilema, y entregar la mayor parte de esa agua, más del 99% prácticamente, al aire, para tener un sistema de suministro constante de agua y de nutrientes que vienen diluidos en esa agua. A eso le llamamos transpiración. Entonces, con los datos de precipitación y de temperatura, básicamente esas dos son las. Radiación también influye. Con esos tres datos podemos calcular la evapotranspiración potencial. Es un servicio que generalmente se prestan las estaciones meteorológicas con motivación agrícola. Entonces, tal vez, a ver, habíamos quedado aquí en el desarrollo. Bueno, yo creo que va a quedar claro esto de los hitos fenológicos. La compañera señaló dos, pero vean ustedes, bueno, en esta primera lámina estamos viendo flores de café. Esta planta tiene
prácticamente todas las yemas florales florecieron. Para lograr esto, que es ideal, hay que poner la planta de café en un lugar que tenga un periodo seco bien definido, porque las plantas de café florecen más o menos de 11 días después del primer aguacero posterior al periodo seco, es decir, periodo en que prácticamente no llueve. Y entonces hay zonas en Costa Rica cafetaleras que tienen periodos secos bien definidos, y en esos lugares, después de ese periodo seco, las yemas, cuando les llega el agua y lo sienten las raíces de la planta, entonces mandan una señal y despiertan las yemas florales que estaban ahí presentes en los tallos, en las bandolas, le llamamos a esas ramas del café, desde el año pasado. Vean el diagrama este diagrama lo saqué de los colombianos y les colgué en mediación virtual el manualito que, bueno, para los que les interese abundar un poco más en la fenología, en el desarrollo del café, pues les recomiendo que revisen ese folleto. Y si no, pues les puede servir para su ejercicio profesional. Veamos lo que dice aquí. Bueno, no voy a rayarlo. Vamos a ver si podemos evitar rayarlo. Bueno, es cuestión de usar un puntero, ¿verdad? Ustedes ven el mouse mío, ¿sí? Sí, profe. Ok. Bueno, vean ustedes que aquí tenemos el tiempo en meses. Bueno, aquí hay 35 meses. Entonces vamos a ver lo que ocurriría en el año 1, año 2 y año 3 en el caso particular del café. Quiero hablar del café porque aparte de que tiene una fenología interesante que determina en gran medida la capacidad productiva del cultivo, también es un cultivo muy importante en Costa Rica. El café sigue siendo fuente de riqueza, de ingresos para muchísimos productores en el país y tiene una gran repercusión sociopolítica, socioeconómica también, porque son muchos los productores de café. Vean esta línea de acá, tenemos la lluvia. La lluvia puede ser más un año que otro, ¿verdad? Pero vean ustedes que hay periodos húmedos, o sea, donde llueve más, y periodos donde llueve menos. Y esta línea verde, que está identificada por una letra N, dice aquí abajo, que ustedes lo pueden leer después, que son épocas de formación de nudos y hojas. Entonces, vean ustedes que se producen más hojas y nudos. Nudos serían desde donde salen las hojas casualmente, que salen de los nudos de las bandolas o ramas del café. Entonces, vean ustedes que cuando hay más agua, hay más nudos, por lo tanto hay más hojas. Cuando viene un periodo seco, no hay tantos nudos, o sea, se disminuye el número de nudos nuevos que se producen y el área foliar. Y así va más o menos siguiendo la línea verde la precipitación. No exactamente, pero bueno, bastante ajustada la producción de nudos y hojas con la precipitación. Aquí tenemos una flecha que nos señala el momento de siembra. Más que siembra es trasplante de la matita de café, que generalmente no es una mata de café, sino vienen dos matas de café sembradas, tan juntas que se comportan casi como una planta, pero son dos. Entonces ustedes compran aquí la planta y la trasplantan, o sea, hacen un hueco en el lugar ya preparado para establecer la plantación de café y la siembran, digamos, en enero. Aquí estamos con datos de Colombia, pero al final de cuentas los podemos traducir a nuestras condiciones. También les dejé en mediación virtual un documento preparado por el MAC, en donde tomaron información de especialistas en café y nos dieron un calendario con fotografías para las fenofases,
o sea, las fases fenológicas le llamamos fenofases del café en diferentes zonas productores de café del país. Entonces vean ustedes que el primer año, cuando la matita está juvenil, juvenil quiere decir que nunca ha floreado, pues realmente lo que produce la planta son raíces, tallos, nudos y hojas. Pero vean ustedes que si se sembró en enero, principio del año, ya en agosto habría una primera floración. Vean ustedes que la floración coincide con el inicio de la etapa lluviosa. Esta floración que se denota aquí, no sé si ustedes lo logran ver como F1, que está en un color bastante claro, es una línea de puntos, genera una línea de puntos en el diagrama que luego se llama C1, que quiere decir, C1 dice aquí que son crecimiento de frutos. C viene de crecimiento y 1 es de la primera vez que produjo granos este cafetal. Por eso le llaman C1. Y luego esta línea roja con puntos que se llama M1 es la maduración de esos granos que se generaron a partir de la F1, es decir, de la floración 1. No confundirlo con la F1 de fitogenética, ¿verdad? No, floración 1 es en este caso. Entonces, haciendo resumido el cuento, el primer año no hay mayor crecimiento reproductivo o no hay mayor desarrollo reproductivo, sino que hay una buena fase que es vegetativa, es decir, de crecimiento no reproductivo. Pero en agosto se producen algunas flores, vean que no son muchas comparadas con la F2, porque las plantas son pequeñitas, es la primera vez que están floreciendo, y de esa floración puede el cafetalero recoger alguna producción que sería una producción modesta, como aquí se pone, ¿no? Vean que en el segundo año se logra una floración mayor, y esta floración mayor está asociada también a esta línea verde de puntos C2, que a su vez está asociada con esta otra curva, esta parábola con puntos rojos que nos hacen pensar en los granos de café maduros, que sería la M2, o sea, la maduración 2. Y así sigue la historia, ¿verdad? Ya el año 3 es lo mismo que los anteriores, pero lo que quiero que vean es que en la fenología del café tenemos un fenómeno que llamamos, que ocurre en algunos arbustos, que llamamos añerismo, o le llamamos también producción bianual. Vean ustedes que el año 1 se producen pocas flores, el año 2 se producen más flores, el año 3 se producen pocas flores otra vez, el año 4 se producen más flores y así sucesivamente. Y obviamente como los frutos son el producto directo de las flores, pues en igual forma, la floración 1 determina la maduración 1, la floración 2 que salta determinó la M2 y así sucesivamente. Este fenómeno de añerismo ya lo vamos a explicar más adelante, pero bueno, por el momento, esto es lo que querías contarles de la fenología del café. ¿Qué serían hitos fenológicos aquí? Como bien dijo la compañera, la floración y la fructificación. Yo como agrónomo necesito saber para realmente manejar adecuadamente mi cultivo, cuándo es que mi cultivo está transitando por cada fenofase, porque las necesidades nutricionales y de manejo del cultivo son específicas según sea la fenofase de desarrollo en la que el cultivo se encuentre. No es lo mismo tener un cafetal floreado que tener un cafetal que no tiene flores, que nunca ha producido flores. No es lo mismo estar en la época de maduración y por lo tanto de cosecha. Yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, cuándo podar el cafetal, cuándo fertilizar y con qué, cuándo tengo que esperar la cosecha y cuándo voy a tener entonces que conseguir a los cogedores de café
que sin ellos no se puede recoger la cosecha. Luego, si estoy en una zona que no tiene un periodo seco definido, no tengo una floración, sino que tengo 4 floraciones o 5 floraciones, lo cual me hace que hayan 4 o 5 maduraciones y todo eso me complica la vida y me agota el presupuesto de cosecha del café, porque no es lo mismo hacer una sola cosecha que hacer 3, 4 o 5 cosechas. ¿Algún comentario, alguna duda con respecto a este diagrama? ¿Les parece que está claro? ¿Cómo dijo que era un otro nombre que le dan al añerismo? Bianualidad o producción bianual o producción alterna, o sea, un año sí, o producción alta alterna, ¿no? Esos son los nombres que usualmente se utilizan. Los productores desearían, realmente es una ambición que va un poco contra la natura, ¿verdad? Contra la naturaleza. Desearían que todos los años fueran más o menos iguales. Pero cuando tenemos cultivos, arbustos que dependen de flores para determinar la producción, generalmente nos enfrentamos siempre al añerismo, o sea, que haya años en que se produce más seguidos de años en que se va a producir menos. Y vean que eso golpea la bolsa, ¿verdad? Ustedes tendrían que saber, otro uso de este diagrama es que yo sé que voy a tener poca plata este año y voy a tener más, bueno, no necesariamente más plata, más granos, ¿verdad? El siguiente año, porque bueno, si tengo más plata o no tengo plata depende de cuánto me paguen, por eso que no es algo que yo determine. El mercado también no tiene consideración, ¿verdad? No tiene sensibilidad. Puede ser que yo esté necesitando mucho la plata, pero ahí sencillamente me lo pagan como ellos quieren pagarlo, ¿verdad? Y sobre todo si ustedes venden el café a un beneficio que lo vende a su vez en las bolsas de café del mundo, ahí entonces el café se revuelve con otros cafés y es muy difícil lograr un precio alto. Lo que ha sido exitoso en la zona de Los Santos y también en Turrialba es que los cafetaleros se organicen y entreguen el café a microbeneficios o que tengan microbeneficios de manera de que puedan concursar por su calidad de café y aprovechando ahora que hay formas de saltarse a los intermediarios, si uno tiene volúmenes de café que no son extraordinariamente altos, pues puede, por ejemplo, vender el café en Alemania o en Finlandia, o donde quiera en Europa o en Estados Unidos, a una cafetería que tiene, qué sé yo, 3 negocios en una ciudad, 3 cafeterías en una ciudad. Y esa cafetería estaría probablemente dispuesta a pagar mucho más por el café si el café les gusta, si el aroma les gusta, si el sabor les gusta. Y si ganó un concurso, ni se diga, porque cuando se hacen concursos, una fanega de café que usualmente valdría, qué sé yo, 60,000 colones, 80,000 colones, la pagan en $3,000, $4,000, porque si hay un comprador japonés o de alguno de esos países que tiene su propia cafetería para vender el café al precio que a él le parece justo, entonces él puja por un precio más alto para no perder el café que considera de alta calidad. ¿Alguna pregunta más? Ok, avancemos un poquito entonces. Bueno, en el Costa Rica tenemos el trópico húmedo seco que tiene periodos secos bien definidos, que es la fotografía de la izquierda, y ustedes han visto ahí en la sede y en otros lugares este arbolito que se llama corteza amarilla. Vean cómo este árbol hace algo excepcional que yo no sé, quisiera que lo apreciaran, y es que toma absolutamente todas las hojas. Vean que son todas las hojas, la totalidad de las hojas producidas y las transforma en pétalos, que son otro tipo de hojas, ¿verdad? Que tienen este color bonito y eso lo hace al final de la etapa seca para atraer a los insectos y polinizar. Y en esa forma poder movilizar sus genes y garantizar su descendencia en forma de semillas. Y para llamar la atención en el bosque tropical se viste de amarillo al punto de que se dicen en las leyendas que
En Nicoya, en Guanacaste, estos árboles son amarillos porque se murió ahí un cacique indígena que tenía mucho oro y eso provocó que el arbolito se hiciera amarillo de ahí en adelante. Bueno, explíquenlo como lo expliquen. El asunto es que la planta sabe cuándo florecer, o sea, tiene sensores para saber qué está pasando con esas variables físicas del ambiente o climáticas o climatológicas sin tener estación meteorológica. Vamos a ver cómo lo hacen las plantas, pero que lo hacen, lo hacen. Aquí tenemos que también las plantas de papa tienen sensibilidad para tuberizar en cierto momento. Luego hay plantas como estos sayotes que dependen también de la floración y entonces es súper crítico en la disponibilidad de agua en el periodo de floración, porque bueno, un cultivo cuyo producto depende de la floración, que sufra sequía durante la floración, siempre va a provocar una cosecha muy mala. Y esta es una flor de piña que tiene metabolismo CAM, no siempre, pero puede comportarse como C3 o como CAM. Y estos son los frutículos, todos estos son frutos. Cada una de estas flores, bueno, aquí tienen pétalos también, ¿verdad? Todas ellas en algún momento los van a tener. Y esto es lo que se transforma en la piña posteriormente. Y para inducir la floración, en las fincas piñeras usamos un regulador de crecimiento que es el único gaseoso que llamamos etileno. Se induce la floración con ayuda del etileno. Y bueno, algo que es bastante convencional es encontrar en la literatura plantas de día corto y plantas de día largo. Y bueno, aquí lo tienen resumido en este gráfico. Entendemos por plantas de día corto realmente plantas de noches largas. Les digo que de noches largas porque lo más importante para que una planta de día corto florezca es que perciba que la noche es larga, como en este caso, una noche de 16 horas. Obviamente, a la latitud que estamos en Costa Rica, no tenemos ningún día del año que tenga una noche tan larga. Pero si ustedes viajan por el mundo o navegan en Internet, van a darse cuenta que en el Polo Norte y en el Polo Sur hay periodos de 6 meses de noche y 6 meses de día. Y alejándose un poquito de los polos hacia los trópicos, comenzamos a tener fotoperiodos, o sea, periodos de luz que son largos en el verano y cortos en el invierno. Y es esa información la que las plantas interpretan. Las de día corto interpretan qué tan largas son las noches y florecen cuando las noches son largas, como lo pone este diagrama acá, ¿verdad? Y las plantas de día largo hacen exactamente lo contrario. Florecen cuando los días pasan de un cierto umbral, cierto número de horas. Esta es una forma en que las plantas miden la latitud de la Tierra. Es decir, si uno está cerca del Ecuador, los días tienden a ser cortos, todos los días del año. Y entonces ahí tenemos plantas que no utilizan esto para florecer, porque no es una señal útil en los trópicos. Pero si ustedes se alejan de los trópicos, esa señal se vuelve tremendamente útil, porque los días largos están asociados al verano de las áreas subtropicales y templadas, y eso es una información muy útil para las plantas, porque bueno, florecen cuando hay condiciones buenas para lograr una buena progenie, ¿no? A eso le llamamos fotoperiodo. Y aquí tenemos una planta de fresa, que bueno, la fresa es un cultivo que encontramos en Costa Rica, es una de las frutas que más encuentra uno vendiendo a la gente en la calle, siempre a 2,000 pesos la cajita desde hace no sé cuántos años. Y estas plantas que no son tropicales, sino subtropicales, requieren no cierta longitud del día, sino cierta acumulación de horas frío. Generalmente las
plantas que se usan como plantas madres de esquejes. Esquejes son estas ramitas que a las plantas que hacen esto le llaman malas madres porque se deshacen de los hijos. Ven ustedes, los sacan aquí, ahí por ahí los siembran y luego bueno, esa es la forma, digamos, de reproducirse vegetativamente, por estolones, por plantas hija. Entonces, para obtener hijos vigorosos, es necesario en algunas variedades de fresa, no en todas, utilizar horas frío. Y a eso le llamamos vernalización. Entonces voy a escribir aquí, esto le llamamos fotoperiodo, o sea, longitud del periodo de luz, más bien el de noche, porque cuando ustedes quieren, si ustedes quieren hacer florecer a una planta en Costa Rica que es de día corto, no oscurece en el día porque eso es muy difícil. Lo que se hace es interrumpir la noche con un bombillo. A veces basta con el flash de una cámara a medianoche para que la planta parta la noche en 2 noches cortas y ya se confunde y florece como si los días hubieran sido largos. Y esto otro le llamamos vernalización, a las horas de frío. Vernalización. Hay plantas que solo florecen si han logrado acumular ciertas horas de frío. Y bueno, para que ustedes entiendan eso, vamos a hacerlo aquí tal vez. Bueno, nosotros vivimos en un país que prácticamente tiene una estación seca y una estación lluviosa, pero realmente no es cierto eso, no es totalmente cierto. Desde el punto de vista de la geometría entre el Sol y la Tierra, tenemos 4 estaciones. Y las estaciones son las siguientes. Vamos a empezar, a ver, febrero, enero, diciembre, sí. Voy a empezar con diciembre. Diciembre, enero, febrero. Luego viene marzo, abril, mayo. Luego junio, julio, agosto. Y luego septiembre, octubre y noviembre. Estos 3 primeros meses de esa línea es el invierno en el hemisferio norte. En el hemisferio sur sería el verano. Luego el invierno es sucedido por la primavera. Es cuando se pasa ya el frío del invierno y comienza a florecer todos los insectos. También tienen mucha actividad en esa época del año porque hay mucho polen y mucho néctar disponible. Luego viene el verano. Y estos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, son el otoño. Ahora, ¿cómo se establecen esas diferencias? Bueno, la primavera empieza el 23 de marzo, que es cuando ocurre déjenme ver, sí. Sí, un evento astronómico que se llama el solsticio de primavera. 6 meses después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, un poquito en octubre, tenemos el solsticio de otoño. Y luego tenemos que el día más largo del año es más o menos el 21 de junio. O sea, en este mes vamos a estar experimentando el día más largo del año.
día más largo en el hemisferio norte, ¿verdad? Y el 21 de diciembre, 21 del 12, tenemos el día más largo, más corto, perdón. El día más corto del año. Entonces, ¿por qué una planta en el hemisferio norte o en el hemisferio sur utiliza las horas de frío para florecer, para usarla como sensor, para medirla? Bueno, porque vean ustedes que los días más fríos son estos, los del invierno. Entonces, la planta sabe que después de acumularse cierta cantidad de frío, viene la primavera. Y la primavera es una buena época para florecer. Sería un suicidio florecer en el otoño, ¿verdad? Bueno, no tanto en el otoño como en el invierno, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué insecto va a polinizar esas flores? ¿Qué luz va a poder usar esa planta para financiar su progenie, ¿verdad? Y producir las flores y luego los frutos y las semillas, que son metabólicamente muy caras de producir. Es como tener un montón de hijos sin tener plata para alimentarlos, ¿verdad? Eso sería florecer en invierno. Así que las plantas prefieren medir las horas de frío y cuando pasa cierto umbral, entonces ya saben que viene la primavera. Luego, esto de los días largos y los días cortos, pues obviamente, si la planta puede medir de alguna forma, percibir la longitud del día, digamos que aquí dijimos que el día era corto, ¿verdad? Entonces imagínense que podemos hacer una especie de triángulo cuya altura nos dice la longitud del día. Entonces, la planta se da cuenta que los días se van haciendo después de la primavera, se van haciendo progresivamente más largos. Y entonces usan ese criterio para florecer también, porque saben que los días largos están asociados a la primavera y al verano. ¿Y qué fue lo otro que me dice? Ah, bueno, no hemos mencionado, bueno, mencionamos en el caso del café la lluvia, ¿no es cierto? Yo les dije, el café florece 11 días después del primer aguacero. El primer aguacero, quiero decir, primer aguacero tras la época seca. Tras la época seca. Como en los trópicos, las longitudes de los días no son tan pronunciadas. La temperatura a lo largo del año no varía tanto como en las zonas templadas. Entonces, es el agua. Bueno, aquí estamos diciendo aguacero por decir lluvia, la que dispara el desarrollo de producir flores y frutos en muchas plantas tropicales. Por ejemplo, el café. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Ok. Ya para hacer una pausa, déjenme revisar las pocas láminas que quedan. Bueno, ya esto lo dijimos. Tal vez lo que no he dicho es que vean ustedes cómo funciona entonces la fenología y el desarrollo de las plantas. Cae el aguacero, ¿verdad? El aguacero humedece el suelo y las raíces se dan cuenta de que el suelo tiene más agua, ¿no? Entonces mandan una señal, que generalmente es una hormona, hacia la parte superior de la planta, en donde las células tienen receptores. Esos receptores trasladan la señal. Generalmente trasladar la señal significa desenrollar el ADN que está en el núcleo para usar unos genes que la planta no había usado nunca. Por ejemplo, en el caso de la planta de café que por primera vez va a florecer. La planta nunca había florecido, entonces no había
sacado del archivo genético del plan de desarrollo de la planta que está en el núcleo, en el ADN, que tienen los cromosomas, no había sacado esa planta de café juvenil la información necesaria para sintetizar yemas florales y después frutos. Entonces desempaca esa información como consecuencia de un receptor que generalmente está ubicado en las membranas internas o externas de las células, que interpreta la señal, en este caso mayor cantidad de agua en el suelo, y traslada la señal para producir a las células correspondientes, que serían estas células que están en las bases de las hojas del café, para que diferencien aquí en cada nudito de esto 3 yemas florales, que son yemas florales que van a pasar dormidas en el periodo seco, entiéndase diciembre, enero, febrero, tal vez hasta marzo, y cuando venga el aguacero, entonces la planta tiene ya diferenciadas las yemas y en 11 días logra este evento que llamamos floración, que uno ve las flores de café que solo viven unos 3 días, una cosa así, pero que se da un flujo de floración, le llamamos a esto, impresionante, especialmente desde luego en las zonas en donde la época seca está bien definida. Ok, bueno, también hay velocidades de respuesta diferentes, no es lo mismo la respuesta a una señal en una planta carnívora, que necesita pues atrapar esta mosca, si no se queda sin minerales, ¿verdad? Las plantas carnívoras, no sé si se los había mencionado, pero son propias de ambientes con muy mala fertilidad natural, ¿no? Entonces, una forma de sustituir el suelo es comiendo insectos que tienen mucha proteína y muchos minerales. Entonces, bueno, para agarrar una mosca con la mano, cualquiera de ustedes que lo haya intentado saben que no es una cosa fácil, pues estas plantas lo hacen, pero ahí sí hay que tener una respuesta inmediata. Otras respuestas de las plantas, como la adaptación de este crecimiento en el sentido del viento que tiene este arbolito, o este crecimiento en forma de, ¿qué sería? Como de gancho, ¿verdad? Que tiene este otro, que están asociados a un crecimiento asimétrico del tronco, son respuestas de las plantas que requieren más tiempo. Y bueno, aquí les dejo el diagramita en donde se repite eso. Tienen la grabación en donde se explica esto mismo que ya mencioné, con el ejemplo del café. Y tenemos aquí también algunos de los receptores, que serían estos que están aquí en las membranas. Y bueno, en la grabación se explica con detalle el caso de los brasinosteroides, que es una de las hormonas vegetales, las citoquininas, el etineno, el hasmonato, el ácido, ¿cómo se llama? Es el indolbutírico, el acetilacético, y también hay sensores para estímulos mecánicos. ¿Quién de ustedes no habrá tocado muchas veces a una dormilona para ver cómo cierra las hojas? Pues ese mecanismo también son sensores, ahí es un sensor de respuesta rápida, ¿verdad? Como lo mencionamos antes. Y bueno, aquí la cosa se complica un poco más, o sea, las señales hay que amplificarlas, como se hace con un radio, ¿verdad? Un radio percibe la vibración del aire, que es la onda de radio, que lo hace vibrar a cierta frecuencia. La antena del radio lo percibe, y entre las cosas que tiene el radio en su interior, tiene amplificadores que agarran esa señal, que es realmente muy tenue, y la amplifican al punto de que nosotros podemos escuchar la música, ¿no? O las palabras de los locutores que están hablando por la radio. Igual con la televisión, igual con internet, en última instancia, todas esas, bueno, en una red Wi-Fi también son perturbaciones en la atmósfera las que comunican la información, y eso se tiene que amplificar.
Las células vegetales tienen amplificadores que aquí se mencionan y algunos tienen diferentes rutas o diferentes propósitos. Por ejemplo, respuesta de defensa. Hay plantas y les puedo poner, bueno, les puedo poner el video en la mediación virtual, pero tal vez corresponde un poco más adelante. Hay plantas de tabaco que cuando llega un gusanito que es un lepidóptero, una larva de insectos lepidópteros, a comerse las hojas, ella produce una señal de ácido salicílico en forma de gas que viaja por el aire y que le avisa a las avispas, que son enemigos naturales de esas larvas del lepidóptero, que ahí hay unas larvas y entonces viene la avispita adulta, se posa sobre la larva del lepidóptero y le introduce los huevos de donde van a salir sus crías dentro del cuerpo del lepidóptero, y en esa forma la planta hace combate biológico de ese lepidóptero que de otra forma la podría dejar sin hojas. Y eso es un ejemplo de coevolución entre la planta de tabaco y las avispas y el lepidóptero plaga que se ha desarrollado a través de miles de años. Luego, el equilibrio de las especies reactivas del oxígeno, las ROS, que hemos hablado antes, el estrés por exceso de sal en el suelo o por frío, la síntesis de etileno. Del etileno vamos a seguir hablando varias clases. Señalización de patógenos, como lo que mostré antes, pero más bien dirigido hacia hongos. Desarrollo de los estomas, señalamiento del hadmonato también para patógenos, y la citoquinesis, que serían básicamente la división celular. Todas esas señales son amplificadas en las células y también hay mensajeros secundarios, como son los iones, los cationes calcio, 2+, el pH y las sustancias ROS en pequeñas cantidades también funcionan como señales con información acerca del estado del ambiente de interés para las plantas. En la grabación les describo, siguiendo estos números, el 1, del 2 hasta el 7, qué hacen cada una de estas cosas. Así que les pido que por favor lo revisen. Y bueno, llegamos así al final. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud, algún comentario. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta presentación ya con la grabación está en mediación virtual. Voy a extraer después de la clase los garabatos que hice acá para ponerlos como PDF en mediación virtual. Vean que traté de que eso ocurriera solo en algunas láminas para no tener que poner todas las láminas. Y eso se los pongo como una ayuda a memoria también, aparte de la grabación de esta sesión Zoom. Y nos veríamos, son las 6:09, nos vemos a las 6:19. ¿Están bien? En 10 minutos entonces. Yo no sé si en esta misma dirección o en otra, pero bueno, ahí le preguntamos a Rubén. Rubén, ¿estás ahí en algún lugar? No, parece que Rubén no está todavía. Sí, acá estoy. Ah, bueno. Voy a hacer la sesión o usamos otra? Y recurrente para las segundas partes. Nos mandas otra dirección. Hola. No, hay que usar una nueva. Voy a hacer la nueva segunda, por así decirlo. Ok. Bueno, entonces nos vemos, Sí. dijimos, ya ahora digamos a las 6:20, ¿de acuerdo? En 10 minutos. Ok. Gracias. Gracias.